Sean todos bienvenidos en esta noche y vamos a dar inicio a este poderoso estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Así es, entonces, Pastor John Sánchez, bienvenido. Gloria a Dios. Bueno, buenas noches para todos, Dios les bendiga. Nos gozamos cada vez que Dios nos permite tener este tiempo, esta transmisión y yo sé que Dios recompensa, Dios es el que da las fuerzas para todos los días seguir, amén. Sí, no ha sido fácil a veces llegar en el corre-corre, organice para estar aquí a las 7 en punto, hay veces que nos coge 5 minuticos la noche, pero bueno, aquí estamos, gloria al Señor. Todos los lunes transmitimos este programa que es el estudio bíblico. ¿Sí? Lo que hacemos es compartir una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Estamos haciendo un estudio bíblico y el lunes pasado comenzamos con el tema de la Biblia. ¿Sí? Así es. Empezamos a estudiar la Biblia y bueno, la importancia de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Ya hablamos de la oración, de la salvación, del perdón de pecados. Usted los puede encontrar tanto en la página de YouTube, Iglesia Cristiana Bajo Tus Alas, como pues en el resto de historias, ¿no? Ahí lo puede encontrar en los videos hacia atrás de la página cristiana. Saludamos a todas las personas que se conectan, a todos los que se ven y oramos y le pedimos al Señor, como le decía el Pastor John, para que hoy sea una noche de bendición. Espero que tenga su Biblia, que tenga su libreta de apuntes, para que en esta noche podamos compartir de la palabra del Señor. Amén. Bueno, Pastor John, hace 8 días... ¿qué vimos? Hagamos un pequeño resumen. Ok, muy bien. Bueno, hace 8 días estuvimos mirando, empezamos mejor lo que es la Biblia y estuvimos mirando el propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito, verdad? ¿O es el propósito de la palabra de Dios? Nos enfocamos en Juan capítulo 20, versículo del 30 al 31, ¿verdad? Que nos hacía ese enfoque de Jesús, muchas otras señales de presencia en sus discípulos y de las cuales no están escritas en este libro. O sea, en el libro de la Biblia como tal hay muchas señales que Dios hizo, pero aún no están todas registradas ahí porque no hay lugar donde colocar todos los milagros o todo lo que Dios hizo. También miramos la definición, ¿verdad? La definición de la Biblia como tal, que es un conjunto de libros sagrados. Hoy por hoy nosotros andamos con un solo libro, ¿verdad? Es decir, con un solo libro de pasta a pasta, pero en la antigüedad solamente eran pergaminos que se utilizaban, ¿cierto? Eran pergaminos y estaban escritos en hebreo, en griego y en arameo. Luego ya después hicieron algunas actualizaciones a lo que es el latín y posteriormente al español. Así es. Entonces miramos lo que es la definición de las Sagradas Escrituras como tal. Y para hoy vamos a mirar el punto 3, es su inspiración, ¿verdad? ¿Qué inspiró? ¿Cómo fue la inspiración, verdad? Esa inspiración que tuvieron estos hombres de Dios para poder escribir las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces saludamos a los hermanos que se han conectado, a todos los amigos, oyentes. Si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por algo, por alguna necesidad, por alguna situación, puede escribirlo, por favor, puedes aquí en los comentarios, como le digo, no necesita contarnos todo el problema, solamente nos pide oración por el nombre de la persona, si es sanidad, oración por sanidad por fulano de tal, ¿sí? Si hay problemas en el hogar, te pido oración por mi esposo, por mi esposa, ¿sí? Y vamos a estar orando por ellos. También pueden enviarlos pues a través de la línea de WhatsApp de la iglesia y allí usted pues puede estar compartiendo esos testimonios también de las respuestas de Dios a las oraciones. Bueno, como decía el pastor, hoy vamos a hablar acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Ya hablamos acerca del propósito de la palabra de Dios, de la definición de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la inspiración. Y para eso partimos de lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué nos dice el pastor John? Muy bien. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué palabra tan poderosa, pastor! Amén. Bueno, esa palabra es bien importante. Y dice así, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la Biblia no es un libro cualquiera. Claro que sí. Porque usted puede leerse 100 años de soledad, que es el libro más ilustre que los colombianos tenemos, porque es nuestro Nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Y usted lo puede leer hoy, lo puede leer dentro de un año, lo puede leer dentro de 100 años,
y va a decir lo mismo. Y sí, y usted siente la magia, el género literario que hay allí, usted se transporta a Macondo y bueno, y revive. Pero la Biblia trae vida, la Biblia inspira, la Biblia te da fuerza, la Biblia a través de eso Dios consuela, a través de eso escuchamos la voz de Dios. Y es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que sirve para todo momento. Claro que sí. Que sirve para todo momento. Entonces, quizás hoy muchos se preguntan de dónde salió la Biblia, o cuál es su origen, o quién es su autor. Y a nosotros de verdad nos han hecho esas preguntas, ¿sí? Yo estoy en algunos grupos no cristianos, seculares, donde hablan pestes, obviamente, del cristianismo, pero por eso estoy ahí, para tratar de ser luz, para tratar de compartir un mensaje, no entrar a pelear, porque yo quiero decirle, hermano, que la Biblia no es para pelear, la Biblia no es para pelear, no es para contender, la Biblia no es para eso, mi hermano, la palabra de Dios es para edificar, la palabra del Señor es para llevar vida, y si algún día usted va a empezar a pelear con la palabra, hermano, es más lo que se pierde que lo que se gana, amén, porque la Biblia, mi hermano, un pastor me decía, la Biblia no necesita que usted la defienda, vívala, porque cuando usted vive la palabra del Señor, automáticamente la Biblia se está defendiendo sola. Amén, claro que sí. Entonces, muchos preguntan, bueno, y entonces, pero la Biblia es un libro, la escribieron hombres, la Biblia es un libro, y ¿quién es el origen? ¿Quién es el autor? Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que entender es que la palabra de Dios no es un libro cualquiera o como cualquier otro. Ella tiene poder para transformar. La Biblia tiene poder para convencer, para purificar, para liberar, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ya que esa inspiración es una inspiración divina, no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz. Y por eso, Hebreos capítulo 4, versículo dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, cuando usted y yo leemos la Biblia, es un espejo, y la Biblia nos enseña qué áreas de nuestra vida están mal, qué cosas tenemos que corregir. Cuando yo lo experimenté, hubo un tiempo en mi vida que yo fui muy grosero, de palabras soeces, de insultos. Pero cuando empecé a leer la palabra del Señor, eso empezó a cambiar en mi vida. Claro, ¿sí? Que sí. Automáticamente empezó a cambiar ese léxico en mi vida. Yo me acuerdo un tiempo cuando estaba en Bogotá, recién llegados a Bogotá, estaba bien joven, como 17 años, vivíamos en la iglesia, en una oficina en un segundo piso, y compartíamos, orábamos y leíamos mucha palabra, y yo trataba de aprenderme versículos, y cuando hablaba con los amigos, cuando hablaba con alguien, adivine qué palabras salían de mi boca, versículos, y terminaba casi que predicando, dando un consejo, pero a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces usted ahí conozco gente que dice, pero pastor, es que yo a veces no sé qué decirle a la gente. Y yo le pregunto, ¿y tú cuánto lees la Biblia? No, pues un poquito, pero ¿cuánto la lees? No, pastor, pues cuando iba a la iglesia. y en el caso de nosotros los jueves y domingos, de resto nomás. O como nos decían los alumnos, ¿no? Pastores, que, o sea, no me decían pastor, ¿no? Profe, es que usted es como diferente a los demás profesores. Yo a usted hasta ahora no le he escuchado ni una sola mala palabra. Lo invitamos a salir, usted va, comparte y nos habla de Dios. Y eso es algo maravilloso. Somos luz en medio de las tinieblas. Y wow, en los grados que teníamos, salíamos, compartíamos con los alumnos. Ellos sí se tomaban sus licores como tal, pero nosotros ahí éramos luz, ¿verdad? Y les podíamos enseñar. Tuve la experiencia con tres grados, de que salimos y no se tomaron ni una sola botella de licor, solamente el vino de celebración y listo, no más. Y empezamos y era palabra por aquí, palabra por acá. Obviamente no cogíamos la Biblia de eres pecador, no. Con puro testimonio, ¿verdad? Con puro testimonio tú evangelizas a las demás personas. Y eran diferentes. Wow, profe, qué chévere, qué bueno. Y eso, o sea, deja uno una marca, ¿no? Deja uno una marca. Amén. Y como me decía el hermano Ramón, decía, él no sabe leer, pero sabe Biblia. Ah, sí, señor. Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y sabes, y él habla, es uno de los evangelistas más grandes que tenemos en la iglesia. Una persona ya mayor, un adulto mayor, pero él donde va predica la palabra del Señor. Amén. Claro que sí. Y aunque su parte auditiva se ha deteriorado, su hombre espiritual se ha fortalecido y tiene una
visión espiritual de espíritus, de un discernimiento, y Dios habla, y es un guerrero en potencia. Entonces, mi hermano, lo primero, tenemos que entender que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Amén. Él fue el autor. Y hablaba con alguien, un magíster en literatura, le contaba hace 8 días del testimonio de la profesora de español que tuve, la que nos enseñó a leer y a estudiar la palabra de Dios, y ella nos decía esto, nos decía: la Biblia no tiene errores. La mayoría de libros tiene errores, la Biblia no. De pronto tendrá errores de impronta, ¿sí?, de impresión, pero no errores de semántica, no errores de que el autor se contradice, como en algunos libros ha pasado, ¿sí?, o que empezó con un cierto género literario y terminó con otro. No, la Biblia marca una línea, marca una idea, y lo decíamos hace 8 días. ¿Cómo es eso posible cuando hubieron más de 40 personas que escribieron, que Dios la utilizó para escribir, que se fue en diferentes épocas, en diferentes lugares, y aún así todo concuerda? La única respuesta para eso es que hay un autor, y ese autor es divino, y es Dios. Amén, así es. Y Dios utilizó hombres idóneos, gente para que transmitiera la palabra, y anteriormente era a través de la escritura. Si tú miras a Moisés, en el tiempo de Moisés no había escritura, todo era hablado, y entonces la palabra, por eso dice en Josué: y repetirás a tus hijos, y cuando vayas por el camino y estando en la casa, y compartirás esta palabra. ¿Y cómo era antes? El papá sentaba a los hijos y le decía: los mandamientos de Dios son estos, la enseñanza de Dios dice esto, y todos los días le repetía la palabra hasta que ellos se la aprendían. Después los hijos hacían lo mismo con los hijos, y así iba pasando la palabra de Dios de generación en generación. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la impronta. Hoy en día, gracias al Señor, tenemos el medio digital. Sí, usted puede descargar la Biblia, hay muchas aplicaciones para descargar la Biblia. Claro que sí. Y usted la puede tener allí, amén, por internet. Usted puede encontrar la palabra del Señor. Todas las noches, a las 10 de la noche, estamos compartiendo un versículo de la palabra, un capítulo para leer la Biblia en un año. Amén, así es. Entonces, todos cordialmente invitados para leer la Biblia en un año. Bueno, entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada y tiene el poder para transformar, amén, para edificar, para purificar, para liberar, para enseñar. Amén. Entonces, también la palabra de Dios, ella examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos. Claro. Cuando usted no sepa qué hacer, vaya en oración, pero vaya a la Biblia también. A la palabra de Dios. Y cuando después de usted orar y leer la palabra del Señor, le aseguro que su panorama se aclara. Le aseguro que es como si le hubieran quitado una venda de sus ojos y usted va a tener una idea clara de qué es lo que va a hacer. Amén. Entonces lo que usted puede hacer es, cuando, mire, hay momentos en la vida de uno que uno no sabe qué hacer. Hay momentos en que usted dice: bueno, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo que estoy haciendo estará bien? ¿Estará mal? Vaya a la palabra del Señor, que por eso dice la Biblia que es mejor que una espada de doble filo, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe? Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, y por favor, subraya ese versículo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Bien, entonces, como ya lo habíamos leído, ¿verdad?, para que tengamos muy, muy en cuenta esta palabra de Dios que hoy nos habla. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Óigame muy bien, amigo, hermano que me escuchas, para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Mira, toda la escritura, toda la palabra de Dios, todita, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Quiero aclarar que eso lo vamos a ver más adelante, pero uno de los primeros libros que escribió la Biblia no fue Génesis, fue Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, porque pues según descubrimiento y según la época en que se escribió fue el libro de Job, ¿sí? Uno de los libros más antiguos. Sí. Pero porque está por allá al lado de los Salmos y de Proverbios, por la forma, por el género literario que está escrito, ¿verdad? Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mi hermano, toda. Y es útil para enseñar. Ojo con eso, pero le digo, la palabra de Dios no es para pelear. Mira, hay veces que uno se encuentra con hermanos de otras denominaciones, o se encuentra hermanos de otras iglesias, ¿sí? Y hay gente que le gusta pelear. Uy, sí, se agarran. De verdad, hay gente que quiere pelear. Por ejemplo, si tú te vas a encontrar con un testigo de Jehová,
ellos les gusta a veces discutir con la palabra de Dios Sí. para ver quién tiene más argumentos. Y miren, mi hermano, yo puedo tener muchos argumentos, he estudiado mucho la religión de ellos, he estudiado mucho esta secta, hemos leído la palabra del Señor, sabemos, pero a mí no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque ni lo voy a hacer cambiar a él en la fe, ni él me va a hacer cambiar a mí en la fe, pero lo que sí estamos haciendo es que las personas que estén escuchando van a decir, no, mire. Ahora, ¿qué somos nosotros para juzgar? Exacto. No somos nadie, o sea, y no solamente ellos, también hay muchas interdenominaciones que juzgan y empiezan a contender, pero de esto no se trata. La palabra de Dios no se trata, no es para que tú vengas a contender de ella. Otra cosa, es que mi iglesia es la que salva. No, el que salva aquí es Jesucristo. Solamente Él es el que salva, ¿verdad? A Él es el que tenemos que entregarle toda nuestra vida tal y cual como somos, ¿verdad? Amén. Ahora, mis hermanos, la palabra del Señor, como lo leíamos acá, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Para enseñar. Mira, Dios quiere enseñarnos a vivir una vida conforme al corazón de Él. Que usted y yo seamos papás como Dios quiere que seamos esposos como Dios quiere que seamos hijos como Dios quiere, que seamos pastores, líderes, empresarios como Dios quiere que seamos. Pero eso lo encontramos es en la palabra del Señor. Dice que es buena para redarguir, para corregir en justicia. Ojo con esto, porque hay gente que quiere corregir agarrotazos, hay gente que quiere corregir levantando la voz, y es que yo... No, mi hermano, en justicia, ojo con esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Entonces, mi hermano, ese es el propósito, esa es la inspiración de la palabra de Dios. Dios ha inspirado la palabra de Dios para hacer bendición para tu vida. Amén. Amén. Para que sea bendición para tu casa, para tu hogar, para hacerte de ti una mejor persona. Usted y yo no podemos leer la Biblia por tradición, por religiosidad. Y yo le invito a que renuncie a eso. Si usted dice, no, es que me toca leer, yo me comprometí a leer todos los días 3 capítulos, entonces los estoy leyendo, pero ¿qué provecho tiene eso, mi hermano? Claro, o sea, ¿qué provecho? ¿Tú le estás sacando provecho a esos 3 capítulos o los estás leyendo por leerlos? Es preferible tal vez que te leas 2, 3 versículos y que vivas esos versículos ese día, que los compartas, que los medites, como le dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de la inspiración de la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora del mensaje. Mensaje. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollar este punto que es un poco extenso. El mensaje de la palabra de Dios. Amén. Bien. Entonces el mensaje central de la Biblia es... ¡Wow! ¿Quién cree que es? Jesucristo. Jesucristo es el mensaje central desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces dice, bueno, pero pastor, en el Antiguo Testamento no se hablaba de Jesús. Déjeme decirle que sí. El mensaje central es Jesús, como lo decía el pastor John. Él es el centro, Él es el corazón de la palabra. Amén. Y debe ser también el corazón de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento se presentaba a Jesús como el Mesías, como el Cristo profetizado, y eso lo encontramos en los profetas. Claro que sí. Isaías, Jeremías, ¿sí? El plan de salvación para el hombre, eso lo encontramos, ¿sí? Cuando tú miras el tabernáculo es el modelo del diseño de adoración. Y entonces, mi hermano, ahí se estaba presentando a Cristo. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué nos dice, pastor? Bueno, muy bien. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Qué bendición! Amén. Isaías, el profeta Isaías está profetizando esto, y dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está profetizando quién es Jesús. Claro que sí. Y eso está, ese es uno de los mensajes. Y si tú lees los 5 primeros libros de la Biblia, que son los del Pentateuco, te vas a dar cuenta cómo Dios está formando, cómo Dios está instruyendo, cómo está dejando estas leyes, cómo está dejando las normas para que usted y yo podamos vivir una vida plena y feliz. Y cómo empieza a preparar la genealogía para que Jesús venga. En Isaías capítulo 7, versículo 14,
¿Qué nos dice? Isaías 7:14. Ok, Isaías capítulo 7, verso 14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Mira que aquí empieza a aclararse más el panorama de revelar a ese Cristo profetizado. Dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo eso se cumplió. Hay gente que sabe la palabra de Dios por las películas de Semana Santa, y muchas de las películas los libretistas se tuvieron que leer los libros del profeta Isaías, los libros de Jeremías, de Daniel, todos los profetas menores, se leyeron todos los evangelios, el libro de los Hechos, imagínense, para poder sacar un libreto. Wow. ¿Sabes? Y en el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes donde habla acerca de Jesús. Acuérdate que estamos hablando, en este momentico, este punto es el mensaje. ¿Qué es el mensaje que la Biblia deja? Yo me acuerdo que cuando en español, en literatura, en el colegio, cuando nos colocaban a leer, porque entre otras cosas, los latinoamericanos somos malos para la lectura. Sí. Hay que reconocerlo, mis hermanos, somos perezosos para leer. Hay países en Europa donde las personas en promedio en el año se leen entre 30 y 100 libros. El colombiano promedio llega por ahí a 10 en un año leer 10 libros, ¿sí? Entonces la invitación es a que leamos la palabra del Señor y literatura cristiana. Entonces, cuando a uno le colocaban a leer un libro, le decían, idea principal, en 3 renglones resuma la idea principal del libro. Y entonces si usted se leyó el libro y no se compró el resumen, pues usted sacaba la idea principal. Hoy en día todo eso está en internet, pero ya los profesores también saben de dónde sacan las cosas, entonces pues no le puede dar tanta copia. Mis hermanos, en el Nuevo Testamento también se presenta Jesús, y la idea principal, la esencia del mensaje es Jesús, el plan de salvación para el hombre. Y entonces en el Nuevo Testamento ya se presenta el cumplimiento de esa promesa del Mesías, del Cristo profetizado, la venida de Cristo aquí a la tierra, lo que Él hizo, lo que debemos hacer, nuestros deberes como cristianos, ¿sí? Todo el plan de salvación y los acontecimientos finales que se habla en el libro de Apocalipsis. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25. Amén. Ok, entonces nos dice de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1. Mira, hoy estaba metido en un grupo y me llamó la atención que alguien dijo en un grupo de Facebook, y dijo: me uní a este grupo porque estoy desesperada, era una muchacha, y necesito conocer a Jesús. Ojo con esto, digo, necesito conocer a Jesús. Y entonces le compartimos, la gente empezó a compartirle palabra, y yo le escribí: bienvenida, si quiere pues aquí están nuestros contactos, puede escribirnos en lo que le podamos ayudar, vamos para servir. También le dije: puedes empezar a leer la palabra del Señor por el libro de los Evangelios, porque es la forma donde Jesús se revela, donde vemos lo que Jesús hizo, quién es, de dónde salió, cuándo nació, y vemos ese plan.
Y entonces yo le invito para que usted haga lo mismo. Aquí lo que acaba de leer el pastor es el comienzo, por eso está en Mateo capítulo 1, el primer libro del Nuevo Testamento. Y empieza a hablar del nacimiento de Jesús, cómo fue todo lo que el profeta Isaías 400 años atrás antes había pronosticado, 400 años después se cumplió en el nacimiento de Jesús. Y empezamos a ver que la palabra de Dios es real, es viva. ¿Sí? Claro que sí. También encontramos que la esencia, el mensaje, es la ejecución del plan de salvación. Y eso lo vemos cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pero también cuando resucitó. Y fue un acontecimiento tan grande que marcó la historia del mundo en dos, porque se contó un antes y un después. Empezamos a contar los años después de Cristo. Hoy estamos 2020 años después de Cristo. Entonces, mi hermano, usted y yo tenemos nuestro Salvador y nuestra confianza está puesta en Él. Y tenemos la Biblia, que es la palabra del Señor. ¿Para qué? Para leerla, para meditarla, para estudiarla, para aprender más de Dios, para conocer más de Dios. Entonces, mi hermano, yo le invito para que en su corazón se despierte ese deseo, el deseo de poder alabar mucho más a Dios, ese deseo de poder conocer más a Dios. Dígale, Señor, yo quiero que se despierte en mí esa hambre, así como cuando uno deja de comer y le duele el estomaguito porque tiene hambre, que usted diga, Señor, yo quiero sentir algo así en lo espiritual, que tenga esa hambre por tu palabra, por estudiar tu palabra. Si tú quieres alcanzar jóvenes, porque dicen, no, Señor, yo siento dolor por los jóvenes que se pierden, dígale, Señor, dame palabras para poderle hablar a los jóvenes. Amén. Y que usted le pueda decir, yo me acuerdo tiempo atrás que en Pereira, estábamos viviendo en Pereira y habían niñas que les gustaba mucho como el baile. Y yo le dije, Señor, dame una palabra, y empecé a hacer un estudio de qué dice la palabra del Señor del baile, qué quiere Dios frente al baile, ¿sí? Porque hay unos países que culturalmente la gente baila, y es normal el poder bailar, es normal para que ellos en una fiesta haya comida, sí, haya música, pero también tengan sus bailes. Y entonces yo empecé a investigar, y el Señor me regaló una palabra, y pudimos hablar acerca con estas muchachas, con estos muchachos, y fue una bendición para ellos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor frente a los tatuajes? ¿Qué dice la palabra del Señor frente a esto, frente a aquello? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dígale, Señor, yo quiero alcanzar. Si tal vez tú sientes dolor por esas madres desesperadas por sus hijos, porque sus hijos están en las drogas, están en las calles, son desobedientes, son rebeldes, no le hacen caso, dígale, Señor, dame una palabra para el corazón de estas mamás. Y el Señor te va a empezar a demostrar esos versículos. El Señor te va a llevar a sus pasajes de la Biblia para poderle compartir a ellos. Si tú dices, no, Señor, yo quiero hablarle a los empresarios, Señor, y así como tú has bendecido mi vida, mi empresa, mi negocio, y he cumplido los mandamientos y estoy colocando en práctica los mandamientos de Dios, lo que Dios dice en mi negocio y veo el éxito, quiero compartirlo con otros, el Señor te va a empezar a dar esa palabra. Amén, claro. Pero hay que pedirle al Señor, dice la palabra de Dios, que si alguno está falto de sabiduría, ¿a quién hay que pedírsela? Por favor, al de arriba, a Dios, ¿verdad? Y eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Si alguno está falta de sabiduría, pídanmela, ¿verdad? Pídanmela que yo los daré. Dice, y la daré sin, ¿cómo es? Sin reproche y en abundancia. Reproche y en abundancia. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Dentro de 8 días vamos a empezar el tema. Seguimos con la Biblia, desarrollando el tema de la Biblia. Y vamos a hablar acerca del contenido y las divisiones. Y ese es un tema chévere. Y voy a ver cómo hago para conseguir aquí un dibujo, una animación o algo para pues, ser un poco más entendible. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, bueno, vamos a dejar hasta aquí hoy. Ya nos van a llegar las 8 de la noche. Uy, sí, tiempo pasa volando. Pasa volando. Bueno, entonces saludamos, ¿verdad? Bueno, vamos, antes de saludar, vamos a mirar, vamos a hacer, entonces hasta aquí lo que hemos visto, ¿verdad? Son unos puntos muy importantes. Hemos hablado sobre el propósito de la palabra de Dios. Hemos hablado sobre la definición de la palabra de Dios, que fue también inscrita en hebreo, en griego, en arameo y luego traducida al latín y al español. Y lo que es su inspiración, ¿verdad? La inspiración de la palabra de Dios como tal. Y también estamos enfocados en su mensaje. Entonces vamos a dejar hasta ahí en su mensaje. Entonces, gloria a Dios por ello. Bueno, vamos a orar en esta noche por las peticiones que hay, por los hermanos que han estado conectados.
y esperamos que en esta noche hayamos sido de bendición, que la palabra de Dios haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Vamos a estar orando. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor Jesús. Padre, colocamos en tus manos esta noche esta palabra, este estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Padre, partimos del hecho de saber que la Biblia es un libro más que sagrado, Señor, es un libro vivo y eficaz. Es una Biblia, Padre Celestial, que tiene tu mensaje, tus palabras, tus ideas, Señor. Y Padre, en ellas encontramos lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso tu palabra dice, hijos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser solamente lectores, sino ser personas, Señor, que estudian tu palabra, Señor, que meditan, que van a lo profundo, Señor. Te lo pido delante de ti, que despiertes en el corazón de muchos, Señor. Despierta en el corazón de muchos, Señor, ese deseo por leer tu palabra, Señor Jesucristo, ese deseo por aprender más de ti, Señor. Padre, quita toda pereza, todo cansancio. Padre, hay veces que cuando uno empezaba a leer la palabra del Señor, las vistas se le cansaban, uno le daba sueño, la letra se le corría. Padre, yo oro, Señor, aún para que desates milagros, sanidad sobre las vistas, Señor, de los hermanos y que puedan leer normalmente, Señor. Te lo pido delante de ti. Padre, coloco en tus manos, Señor, las peticiones en esta noche. Oramos, Padre Celestial, por la vida, Padre Santísimo, de Edgar Lozano, Señor, por la recuperación total de él. Padre, tú, Señor, dijiste, Señor Jesús, que ese accidente no era de muerte, Señor Jesús. Padre, y lo creemos y tú le vas a levantar, Señor Jesús. Padre, cuando tal vez los médicos decían que posiblemente, Padre, podía morir, Señor, nosotros nos aferramos a una palabra, a la fe, Señor, de su mamá, de las personas que estuvimos orando y creemos en ese milagro. Padre, te pido que haya una recuperación total, Señor, que este accidente no deje consecuencias, no deje secuelas, Señor Jesús, que todo evolucione para bien y para bendición. Padre, coloco en tus manos, Señor, la vida de la hermana Mabel, la salud de la hermana Mabel, Señor. Padre, levántale toda virosis, se va, todo desaliento en su cuerpo se va, Señor, y te pido que tu presencia le fortalezca, que tu Espíritu Santo le fortalezca, que le levantes de esa cama, Señor, ahora mismo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, colocamos en tus manos, Señor, Padre, toda la familia, Padre Celestial, de la hermana Yesenia Rodríguez Uriana, Señor. Padre, oramos por ella, por su familia, Señor, allí en La Guajira, Señor, de donde se conecta, de donde nos ve. Les bendecimos, Señor, desde aquí. Te pido que tu presencia, Señor, les socorre, que tu presencia les acompañe, que seas tú haciendo un cerco de protección alrededor de ellos. Padre, coloco en tus manos la vida de Alejandro Garrido, de su esposa, Señor Jesús, de sus planes. Hoy les bendecimos, Señor, a ellos. Gracias porque a través de este medio ellos conocen y aprenden más de ti. Padre, a todos los hermanos, Señor, que nos ven desde El Salvador, que nos ven desde Chile, Dios de Uruguay, Señor Jesucristo. Padre, al hermano Gabriel de Cristo La Roca, Padre Celestial, Padre, por el accidente, Señor Jesucristo. Padre, trae una recuperación, Señor. Tu palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Revela tu propósito detrás de esto, Señor. Padre, les bendecimos, bendigo, Señor Jesucristo, la vida de Víctor, Señor Jesús. Me gozo de verle aquí, Señor. Padre, con los talentos, dones que tú le has dado a él, Señor. Levántale día tras día, Señor Jesús. Padre, coloco en tus manos, Señor, Padre, por Marinela Ambito, Señor, oramos por ella. Te pido, Padre Celestial, que le sanes, que le restaures, que le levantes, Señor. Padre, oramos, Señor Jesucristo, Padre, también, Señor Jesucristo, por Erika, Señor Jesús, Padre, por la recuperación, Señor, de ellos, por Juan Carlos, Señor, doña Irma. Les bendecimos, Señor Jesucristo. Coloca en tus manos la vida de Daniela, Señor Jesús. Glorifícate, Padre, en el corazón de ella, en la mente de ella, Señor. Amén. Y habla, Señor. Bendecimos esta noche, Señor, y te damos gracias por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio, Señor. Padre, que la bendición tuya acampe alrededor de ellos, les guarde y les defienda. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.